¿Sabías que la empresa que hoy llena salas de cine en todo el planeta estuvo a punto de llamarse de una forma completamente distinta? La historia de Marvel arranca el 31 de agosto de 1939 bajo el sello Timely Comics, lanzando al mercado Marvel Comics número 1, una revista de antología vendida en kioscos de periódicos por 10 centavos, donde debutó el personaje Jim Hammond, la Antorcha Humana, enfrentándose al rechazo de la sociedad, y Namor el submarinero amenazando con inundar Nueva York. Pasando luego por la etapa de Atlas Comics en los años 50 hasta que el 8 de agosto de 1961 refundaron la empresa definitivamente como Marvel Comics con el estreno de Fantastic Four número 1, un cómic donde 4 científicos que viajaban al espacio obtenían poderes por la radiación cósmica y debían aprender a convivir como una familia imperfecta mientras se unían para detener al hombre topo antes de que destruyera la superficie de la Tierra con sus monstruos subterráneos. El 31 de agosto de 1939, dentro de las páginas del histórico Marvel Comics número 1, debutó personaje de Jim Hammond, la Antorcha Humana original y quien es considerado el primer superhéroe de pre-Marvel ya que nació antes que el Capitán América y Namor. Es un androide creado por un científico en un laboratorio que al entrar en contacto con el oxígeno se encendía en llamas sin sufrir daño alguno. A diferencia de Johnny Storm, la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos que fue creada décadas después, este personaje de la Era Dorada no era un humano, sino un ser sintético que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y que Marvel ha logrado mantener vivo en su continuidad esporádicamente en la actualidad, como en Avengers Invaders, número 1 en mayo de 2008 y Fantastic Four número 18 en enero de 2020, además de hacer un pequeño cameo en la primera película de Capitán América en 2011.
¿Sabías que usar la palabra superhéroe podía meter a un creador en serios problemas legales? En los inicios de la industria, este término era de libre uso popular, pero conforme el negocio explotó en los años 70 y las marcas empezaron a proteger sus derechos, el mercado se llenó de pequeñas editoriales que usaban la palabra sin permiso. Fue en 1977 cuando los dos grandes rivales, Marvel y DC Comics, decidieron olvidar sus diferencias y unir fuerzas en una alianza histórica, logrando que el 27 de enero de 1979 la ley les concediera en copropiedad la marca registrada Super Hero durante casi 50 años. Esto obligó a las editoriales independientes a usar eufemismos como vigilantes o metahumanos en sus portadas para evitar demandas. Un control total del mercado que llegó a su fin el 26 de septiembre de 2024, luego de que DC Comics amenazara legalmente al autor independiente S.J. Rich Old por llamar a su cómic Super Babies. Lejos de ceder, Rich Old demandó el acuerdo y las autoridades cancelaron la marca, declarando que superhéroe es un término genérico de la cultura popular que pertenece a todo el mundo y no a un duopolio comercial. ¿Sabías que Marvel arriesgó todo su negocio publicando un cómic de Spider-Man sin el permiso de la censura del gobierno? En los años 70, la industria estaba bajo el control absoluto de la Por Comics Code Authority, un órgano regulador tan estricto que, si un cómic no llevaba su sello oficial en la portada, las tiendas de periódicos se negaban rotundamente a venderla. Una de sus reglas más inflexibles prohibía mostrar en las páginas, sin importar el contexto. En 1971, el mismísimo Departamento de Salud de Estados Unidos le pidió a Stan Lee usar Spider-Man para advertir a los jóvenes sobre este problema, por lo que escribió una historia donde el mejor amigo de Peter Parker, es decir, Harry Osborn, caía en las garras de la adicción mientras el héroe luchaba contra el Duende Verde. Pese a que el mensaje era completamente educativo, la Junta de Censura le negó el sello de aprobación. Lejos de acobardarse o guardar el trabajo en un cajón, los directivos de Marvel tomaron la decisión más rebelde de su historia y lanzaron entre el 9 de febrero y el 8 de abril de 1971 los números The Amazing Spider-Man número 96 al 98 a las tiendas totalmente sin el sello de la censura. Los cómics se vendieron masivamente ya que la lección fue aplaudida por padres y maestros por igual, y la junta censora quedó en tal ridículo público que no tuvo más remedio que cambiar sus reglas anticuadas para siempre.
¿Sabías que el trofeo más cotizado y prestigioso en la historia de Marvel era literalmente un sobre totalmente vacío? En los años 60 los fanáticos eran auténticos detectives que enviaban cartas a la redacción cada vez que descubrían un error de dibujo o de continuidad, como un traje que cambiaba de color de una viñeta a otra. En lugar de ignorar las críticas, Stan Lee creó el legendario No Prize, es decir que no hay un premio, una dinámica que estrenó oficialmente en la sección de cartas de Fantastic Four número 26, publicado el 12 de marzo de 1964, un número repleto de acción donde los Cuatro Fantásticos y los Vengadores unían fuerzas para contener a un desenfrenado Hulk en Nueva York. Para ganarlo, el lector no solo debía encontrar la falla, sino redactar una explicación ingeniosa dentro de la ficción que justificara el descuido del dibujante. Si la excusa era brillante, el propio Stan Lee se tomaba la molestia de leer la propuesta en su máquina de escribir y le enviaba al fan un sobre oficial por correo que contenía una nota felicitándolo con el icónico texto: "Felicidades, este sobre no contiene absolutamente nada porque te has ganado un no premio de Marvel", convirtiendo una simple broma de la redacción en el objeto de colección más valioso entre la comunidad de lectores. ¿Sabías que antes de la llegada de Marvel, la mayoría de los artistas que dibujaban a tus héroes favoritos trabajaban en el anonimato absoluto? Durante las primeras décadas de la industria del cómic, entre los años 30 y 50, las editoriales solían ocultar la identidad de sus trabajadores o firmar las historias con el nombre de un único autor principal o del propio dueño de la empresa, evitando así que los artistas ganaran fama, exigieran mejores sueldos o reclamaran derechos sobre sus creaciones. Sin embargo, en un movimiento que revolucionó los derechos laborales del medio, Marvel decidió romper con esa injusta costumbre e introdujo por primera vez un cuadro de créditos completo para todo el equipo de trabajo en Fantastic Four para el número 9, que se publicó un 12 de septiembre de 1962. Un divertido número donde la familia de héroes se quedaba en la bancarrota por malas inversiones y aceptaba filmar una película en Hollywood sin saber que el productor era su enemigo Namor, disfrazado para tenderles una trampa. A partir de ese momento, cada primera página nombraba explícitamente no solo al guionista y al dibujante, sino también al entintador, al colorista y al rotulista que escribía las letras a mano, sacando a los artistas de las sombras y convirtiéndolos por primera vez en verdaderas estrellas reconocidas por sus propios fanáticos.
¿Sabías que mientras en las páginas de Marvel los héroes luchaban contra monstruos gigantes, Stan Lee usaba la última página de sus cómics para librar una batalla real contra el racismo? Entre 1967 y 1980, en una época marcada por profundas tensiones sociales y raciales en los Estados Unidos, Lee creó una columna mensual de opinión llamada Stan's Soapbox, espacio que debutó de forma fija en los cómics lanzados con fecha de portada de diciembre de 1968, año trágico marcado por el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. En lugar de utilizar ese valioso espacio publicitario para vender juguetes o cereales, el editor le hablaba de frente a los jóvenes lectores para condenar abiertamente la discriminación, recordando que juzgar a una persona por su color de piel o por cómo nació era la mayor muestra de estupidez de la humanidad y el mal más destructivo del mundo real, cerrando siempre cada uno de sus ensayos con su emblemática palabra Excelsior. ¿Quién diría que mucho antes de la era del progresismo actual, desde sus inicios en los años 60, Marvel ya estaba abriendo el camino para la diversidad? Mientras otros solo buscaban vender entretenimiento rápido, Stan Lee y su equipo entendieron que los verdaderos héroes luchan por la justicia en el mundo real, demostrando que la inclusión no es una moda reciente, sino el verdadero ADN de la Casa de las Ideas de aquella época. ¿Sabías que un aburrido partido de golf entre dos ejecutivos salvó a Marvel del cierre a principios de los años 60? Para 1961, la empresa estaba al borde de la quiebra absoluta y su dueño, Martin Goodman, estaba jugando al golf con el presidente de DC Comics. Durante la partida, el ejecutivo presumió con orgullo el éxito multimillonario que estaban teniendo con su equipo de héroes, la Liga de la Justicia. Al terminar el juego, Goodman llamó inmediatamente a Stan Lee para exigirle que creara un equipo similar de inmediato para competir. Stan Lee, cansado de escribir historias genéricas y a punto de renunciar al medio, decidió hacer un último intento a su manera, escribiendo héroes humanos y llenos de problemas personales en el cómic Fantastic Four número 1, publicado el 8 de agosto de 1961. Básicamente, gracias a la inspiración forzada por la Liga de la Justicia, nació la primera gran franquicia de unión de héroes con los Cuatro Fantásticos, abriendo el camino para conectar historias en un mismo universo y formar posteriormente a la famosa y más exitosa franquicia del cine y los cómics, los Avengers.